Quisiera hablar la palabra del Señor. ¿Cuántos de las personas que están aquí se han hecho parte de la fuente, podríamos decir, en los últimos 6 meses, que han comenzado a visitar la congregación o a hacerse parte de esto? Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso, Señor, por ello. Algunos quizás menos tiempo, menos de 6 meses, que están visitando acá. Amén, amén, amén. Quisiera atreverme a preguntar cuántos son producto de los grupos de vida que están yendo a las hogares y si por ello han llegado hasta acá. Amén. Pues hoy yo quiero ministrarle especialmente a los hermanos que llevan, que son más recientes en medio nuestro. No quiero traer una palabra que los haga brincar mucho a los que son viejitos. Quiero poner unos fundamentos bíblicos para que usted sepa la razón por la cual usted llegó a Cristo. Amén. Yo quiero hablar sobre el mayor acto de misericordia. Mayor acto de misericordia. Vamos a Jeremías capítulo 33 y luego vamos a ir a Génesis 3. Jeremías 33, 3. Es un verso importante que debemos considerar. Jeremías 33, 3. Oiga el verso. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diga conmigo, hoy voy a aprender cosas grandes y ocultas. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bendiga Dios su palabra en nuestros corazones. Y alguien dice amén, amén. Cuando Dios crea los cielos y la tierra se convierte en una réplica del cielo. ¿Por qué vemos tantas cosas tan hermosas en la tierra? Porque es el deseo de Dios. A Dios le gustan los colores. A Dios le encanta la naturaleza. A Dios le encanta el mar. Cristo pasó la mayor parte de su ministerio en la playa. Eso libertó a alguien por allá. Amén. Le encanta la naturaleza. El maestro, siempre que hacía referencia a sus predicaciones, a sus ministraciones, hablaba de peces, hablaba de ovejas, hablaba de árboles, hablaba de higuera, hablaba de aceite y hablaba de diferentes cosas, porque todo lo que existe en la tierra es una réplica de lo que hay en el cielo. Si la tierra tiene cientos y cientos y miles de flores, diversidad de árboles, diversidad de animales, diversidad de minerales, imagínense cómo debe ser el cielo. El cielo solamente entendemos por las escrituras cosas simples de lo que puede ser el cielo. Pero imagínense si en la tierra hay tanta cantidad de diversidad de criaturas, el cielo tiene que tener criaturas que nosotros ni conocemos. Por eso la Biblia dice, y le conoceremos y le continuaremos conociendo. Nos tocará toda una eternidad para experimentar todo lo que hay en los cielos. Eso sin contar lo que hay en otros planetas que han sido creados con algún propósito. Porque no creo que Dios haya creado planetas simplemente para ocupar un espacio en el universo. Tiene que tener alguna razón. Yo no sé si es que alguno de nosotros se va a ir de vacaciones a alguno de esos planetas de vez en cuando estemos allá en la presencia del Señor. Pero la multitud de lo que hay en el cielo da a entender la grandeza de nuestro Dios, y la tierra es una representación de lo que es el cielo. Dios entonces forma un cuerpo y pone dentro de un cuerpo a un ser humano. Dios crea al hombre, el espíritu, el ser espiritual, pero forma un cuerpo para meterlo dentro de él. Dice que en el principio lo crea Dios.
Dios primero crea al hombre un ser espiritual. Existe en la presencia de Dios como un ser espiritual. Luego Dios de la tierra forma un muñeco y mete ese ser que Él creó dentro de ese cuerpo. Entonces ese espíritu con ese cuerpo se convierte en un ser viviente. En un ser viviente. Y como dije en una ocasión, a man came to be. He didn't came to do. He came to be. Vino a ser un ser viviente. Ahí lo vemos en las Escrituras. Entonces en esto Dios planta un huerto. Un huerto que dice las Escrituras que se le llama un huerto en Edén. Para que fuera la morada del hombre y de la mujer. Entendemos que el huerto del Edén era el lugar donde el hombre vivía, pero no era el lugar donde el hombre solo dominaba. Él dominaba fuera del huerto del Edén. Todo lo que existía, todo lo que estaba alrededor y todo lo que estaba a la distancia, hasta la montaña más alta, el valle más inmenso, el desierto menos habitable, estaba bajo el dominio y el poder del hombre. El hombre iba a dormir al huerto, pero dominaba y gobernaba sobre toda la tierra. Tenía la capacidad, tenía el potencial de apoderarse de los animales que estaban en lo profundo de las aguas. Por tanto, yo creo que el hombre tenía la capacidad de meterse debajo del agua sin necesidad del tanque de oxígeno, porque era un ser espiritual en un cuerpo humano. Estás acá y era capaz de subir a las montañas más altas, porque usted no puede señorear sobre animales estando por debajo de ellos. Usted no puede señorear sobre aves estando por debajo de ellos. Usted señorea porque usted está por arriba de todas las cosas. Entonces el hombre es puesto ahí. El huerto, todo lo que había en el huerto, incluyendo el hombre, era sostenido y alimentado por lo que salía del Edén. Edén es una cosa y el huerto es otra cosa. Muchas veces decimos el huerto del Edén y pensamos que es una sola cosa. Pero no, el huerto es un lugar, pero el Edén es una atmósfera espiritual. El Edén es una dimensión que sostenía el huerto. Está acá. Es una atmósfera. Por eso cuando el hombre pierde el Edén, no solamente pierde el huerto, sino que pierde el Edén. No solamente pierde la localidad del jardín, sino que pierde el estado de la presencia de Dios. La atmósfera espiritual donde estaba el gobierno y el dominio de Dios. ¿Me hago entender? Ok. Stay with me. Aleluya. El Edén dice la Biblia en Génesis capítulo 2 y verso 10, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Dice, salía de Edén un río para regar el huerto. Está hablando de 2 cosas totalmente diferentes. No dice salía del huerto un río. Dice salía de Edén un río para regar el huerto. Lo que da a entender que el Edén es una cosa y el río, amén, y el huerto es otra cosa. ¿Me hago entender? El huerto es un lugar geográfico, pero el Edén es una atmósfera espiritual. Por eso cuando el hombre es quitado del Edén y es llevado de ese lugar, desaparece. No han podido encontrar los exploradores el lugar geográfico. Dicen que se encontraba en alguna parte de la Mesopotamia, en alguna parte entre Afganistán, allí no están, aquí están, irán y volverán, y toda esa sección por ahí. Pero ¿por qué razón no han podido descubrirlo? Han descubierto algunos aviones, han pasado cerca del monte y han visto el arca de Noé, lo que se cree que es el arca de Noé. Han encontrado lugares por donde Israel cruzó el mar Rojo en seco. Han encontrado lugares específicos, pero el huerto no lo han podido encontrar porque es una atmósfera. El Edén es una atmósfera. El huerto era un lugar geográfico, pero lo que alimentaba el huerto, alimentaba a los animales, alimentaba al hombre, era una atmósfera que se llamaba Edén. Edén significa delicia. Edén es un lugar de delicia y un lugar donde estaba la presencia de Dios. Por tanto, cuando el hombre pierde, no solamente pierde el lugar, sino que pierde la atmósfera, pierde la conexión espiritual con Dios. Porque dicho sea de paso, el hombre no cayó, el hombre murió. Los teólogos nos enseñan en los institutos bíblicos y han escrito la caída del hombre. Pero en la Biblia en ningún lugar habla la caída del hombre. El hombre no se cayó.
Si alguien se cae y queda medio achocado, todavía puede seguir caminando, aunque sea cojo. El hombre no cayó. De acuerdo a Pablo, el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre lo que hizo fue que murió desconectado de Dios. Hay muerte. El hombre muere, pero cuando viene Cristo nos resucita juntamente con Él. Por eso que el Edén alguien dijo que el Edén es un momento en un lugar donde hay una puerta a la presencia de Dios. El Edén es un momento en un lugar donde hay una puerta a la presencia de Dios. Lo que da a entender que el Edén es un momento en el cual Dios abre el cielo a tu favor. Yo vengo a decirte que el Edén puede ser tu casa. El Edén puede ser tu hogar si Dios reina en tu casa. Y aunque tú no te llames Adán ni tu esposa se llame Eva y la serpiente, tu suegra, no te visite nunca, no diga amén por nada, pastor. Que usted es el único que tiene la bendición. Aquí tiene el arca en la casa. Amén. Pero no importa, porque lo que hace el Edén es que esté el orden de Dios. Por tanto, tu trabajo puede ser una morada de escorpiones, pero en el momento en que tú llegas, toda esa máquina donde tú trabajas, toda esa sección donde tú estás trabajando, se convierte en una delicia porque tú estás ahí presente. No sé si me hago entender. Puedes vivir en el peor de los barrios, puedes vivir en el peor de los lugares, pero cuando tú llegas, allá habrá crimen y al otro lado habrá crimen, pero ahí frente a tu casa hay una delicia, hay un Edén, hay una presencia de Dios, hay una atmósfera espiritual. No sé si usted se dio de cuenta que cuando entró por las puertas, entró a un Edén. Porque cuando esta congregación se abrió en este lugar, esto era un punto de droga, y esto era un lugar donde estaban las pandillas y las gangas, y donde había prostitución frente a la calle. Pero en el momento en que se abrió un Edén, aleluya, todas las Evas comenzaron a vestirse, aleluya, todas las serpientes comenzaron a correr, porque en el lugar donde llega el orden de Dios, donde llega la presencia de Dios, se convierte en un Edén. Yo quisiera que alguien me enseñara a su mano si su casa es un Edén, si en tu casa está Cristo, si en tu casa está Dios. Come on, where are you? Entonces, cuando el hombre peca, el hombre se desconecta de la atmósfera espiritual y queda atrapado en el mundo físico. Señores, nosotros vivimos en dos mundos. Nosotros fuimos creados como seres espirituales para tener acceso al mundo espiritual, al mundo de Dios. Pero fuimos también formados como seres humanos para tener acceso y control sobre la tierra. Es al hombre formado que se le dice: tomarás dominio, subyugarás, te multiplicarás, poseerás las cosas. La razón por la cual no llovía en la tierra era porque no había un hombre formado que la pudiera labrar. Y cuando habla de formado, habla de un hombre maduro. Si las cosas no están corriendo a tu favor, es porque tú no has alcanzado madurez espiritual lo suficiente para tratar con esa situación. Pero en el momento en que tú madures lo suficiente, entonces Dios hará de llover en tu huerto. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Y todo va a producir. Toca a alguien con cariño y dile: you better grow up. Crece, crece, crece. Entonces el hombre se desconecta. Como ser espiritual, el hombre tenía acceso a Dios. Es la razón por la cual Dios venía a las tardes a tener amistad con el hombre, a tener comunión con el hombre. Dice que Dios se paseaba a la brisa del día. El hombre tenía control sobre todas las cosas. Tenía control, era mayor que los ángeles, porque los ángeles no tenían el espíritu, aleluya, de Dios. Dios había soplado espíritu de él. Tenía un parte de Dios en él. Pero a la misma vez el hombre y la mujer tenían control sobre la naturaleza, tenían control sobre los animales. Por eso le ponían nombre a los animales. Y el animal se convertía en lo que el hombre decía que era. Si era perro y él decía gato, salía maullando. Si era vaca y él decía caballo, salía relinchando. Porque la declaración del hombre tenía poder. Aleluya, ¿alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces Dios pone querubines con una espada encendida
a proteger, dice la Biblia, el camino al árbol de la vida. Es interesante porque la espada y los querubines no protegían el árbol de la vida. Protegían el camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dios decía, si el hombre en su naturaleza pecaminosa se acuerda cuál es el camino que lo va a llevar hasta el árbol de la vida que está en el centro del huerto, el hombre va a comer y va a permanecer eternamente vivo, pero con una naturaleza pecaminosa. Por tanto, aparecen los querubines, que son ángeles de 4 alas, y una espada de fuego, moviéndose, cubriendo y cuidando el camino, para que el hombre no encontrara el camino. Diga conmigo, el camino. Por eso un nazareno se paró en las calles polvorientas de Jerusalén, levantó la voz y dijo, yo soy el camino. El camino, aquel camino que los ángeles protegían para que tú no llegaras. Yo no solamente soy el camino, yo soy el árbol de la vida. El que coma de mí, vivirá para siempre. Entonces, Dios pone los querubines con una espada para proteger el camino. Y la espada se movía por todo el huerto, para que el hombre no encontrara el camino y no volviera a vivir en una condición pecaminosa. Ahora, lo que parecía ser un juicio fue el mayor acto de misericordia de Dios. El Dios echarlo del huerto parecía un juicio. El Dios quitarlo de la atmósfera espiritual llamada Edén parecía un juicio. Pero lo que parecía juicio o castigo era el mayor acto de misericordia que Dios podía hacer. Porque si el hombre comía del árbol de la vida, cuando digo hombre digo mujer, si el hombre comía del árbol de la vida, iba a vivir para siempre amarrado al pecado, sin una oportunidad de reconciliarse y de volver a Dios. Por tanto, Dios, como lo amaba, lo tuvo que echar. Como lo amaba, lo tuvo que sacar para poder redimirlo. Estás acá. Satanás, como el hombre había pecado, fue echado de la presencia de Dios. Ahora, Satanás tenía un acta de decretos, y yo voy a Colosenses capítulo 2 y verso 13. Colosenses 2:13. Satanás, el adversario, tenía un acta, una declaración legal firmada en contra del hombre, que le decía que el hombre había pecado y que el hombre no podía ser redimido. Esa acta, cuando habla de acta, está hablando de un documento legal. Porque si usted no lo sabía, en las cualidades de Jesús, también es abogado. La Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Entonces hay un acta legal, hay una ley que dice el hombre pecó, el hombre no puede estar en comunión con Dios, el hombre es destituido de la presencia de Dios, el hombre está condenado al infierno, el hombre tiene que ir, que ser castigado. Había un acta escrita que se levanta, Colosenses capítulo 2 y verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, el acta le impedía a Dios poder redimir al hombre. Y como Dios es justo, Dios tiene que operar de acuerdo a su justicia. El hombre había roto una ley, tenía que ser castigado. Satanás le muestra a Dios, aquí están las pruebas. No son solamente acusaciones, hay pruebas en su contra. Aquí está la fruta comida. Aquí está el engaño que cae el hombre. Pero lo que no sabía Satanás es que Dios tenía otra acta, que era más vieja que el acta que tenía él. En este país de los United States of America and the Republic for which I stand, hay unas actas o unas leyes que se le llaman las leyes del abuelo, grandfather law.
Y este tipo de actas en Estados Unidos se aplican a ciertas cosas y a ciertos edificios, los cuales se construyeron en un tiempo donde no se pedía o exigía ciertas cosas. Explico. Hay ciertos edificios, catedrales, que no necesitan tener estacionamiento, porque para el tiempo en que fueron levantados no hacía falta estacionamiento. Hoy en día no le pueden obligar a esos edificios, catedrales, que tengan estacionamiento, pero a una nueva construcción le pueden aplicar esa ley. Pero la ley no se puede aplicar a una ley que ya no existía cuando eso ocurrió. Por eso se le llama a grandfather law, una ley de abuelos. Amén. Are you still here? Entonces lo que da a entender que cuando Satanás presenta un acta diciendo el hombre pecó, Dios tenía un acta de abuelo, un grandfather law, diciendo que ya el cordero había sido sacrificado antes de la fundación del mundo. En otras palabras, que antes de Dios crear el mundo, antes de Dios crear al hombre, ya Cristo había derramado la sangre en la eternidad para redimir al hombre. Había una ley de redención antes de que el hombre cayera en pecado. Entonces lo que parecía, o lo que parece para los teólogos un plan B es un plan A. Porque pensamos que la caída, que dicen algunos caídas, pero la muerte del hombre, que le tomó a Dios de sorpresa. Que de repente Dios estaba durmiendo y sonó la alarma en el cielo y vino un ángel y despertó a Dios. Le dijo: levántate, Jehová, levántate, que el hombre acaba de caer en pecado. Y Dios se levantó corriendo por toda la casa con la mano en la cabeza diciendo: ¡ay, qué voy a hacer, Dios mío! Ya en la eternidad, la Biblia dice que Dios creó lo bueno y creó lo malo, que Dios creó el día y creó la noche, que creó la luz y creó las tinieblas. En otras palabras, que ya Dios sabía que el diablo se iba a poner el diablo antes de ser el diablo. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar antes de lo que lo formara. Lo que me sorprende de Dios, el Maradona, es que aún Dios, sabiendo el resultado, con todo y eso no se arrepiente de crearlo. Dios sabía que tú ibas a meter las patas y con todo y eso te amó, y con todo y eso te llenó del Espíritu. Dios sabía que un día te ibas a descarriar, Dios sabía que un día te ibas a apartar, Dios lo sabía, pero con todo y eso puso su gracia bendita sobre ti. Entonces lo que parecía un plan B, no fue que el hombre como falló, entonces Dios tuvo que poner en acción un plan B. No, señor. Lo que se sirvió primero fue el plan B y luego surgió el plan A. Porque si el hombre no iba a pecar, ¿por qué el cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo? Porque ya la sangre en la mente de Dios en la eternidad ya estaba sacrificado el cordero. Estás acá. No me crees. Apocalipsis 13:8. Y lo adorarán. 13:8 de Apocalipsis. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, el amor de Dios coloca al hombre en el tiempo. Coloca al hombre en el tiempo. Porque el tiempo se puede redimir. Dios forma al espíritu, al ser espiritual, en su eternidad. Lo crea, pero forma el cuerpo en un tiempo específico. El sexto día. Después de crear los cielos y la tierra, el sexto día dijo: hagamos al hombre. Está hablando sexto día, se está hablando de tiempo, está hablando de si fue un asunto de 24 horas, porque tampoco sabemos si cada uno de los días llevaban 24 horas. Porque algunos pensamos que son 24 horas, pero en Dios no hay tiempo ni espacio. Para Dios un día es como 1000 y 1000 días es como uno. Entonces no sabemos si estaba hablando de un día o estaba hablando de 1000. Cuando lleguemos al cielo le preguntamos, acuérdame, Patricia, cuando lleguemos al cielo, preguntarle al Señor qué significa eso. En el momento en que, pero está hablando de un tiempo, está hablando de un espacio. Porque el tiempo se puede controlar.
El tiempo se puede redimir. Por eso Pablo habla de redimiendo bien el tiempo. Nosotros tenemos noción del tiempo. Nosotros podemos pensar en nuestro pasado. Podemos vivir nuestro presente y podemos soñar sobre nuestro futuro. Nosotros tenemos la habilidad de estar en 3 tiempos a la misma vez. Especialmente esa gente que se pasan soñando despiertos, daydreaming, que a veces se van y comienzan a visitar las calles de su juventud cuando era niño y comienza a caminar por ahí en alas de la imaginación, y a veces se va hasta el futuro pensando en las cosas que va a adquirir y va a alcanzar, porque tienes el tiempo. Entonces Dios pone al hombre en el tiempo para que el hombre pueda ser redimido. Satanás no puede ser redimido aunque se arrepienta. Porque Satanás no pecó en el tiempo, Satanás pecó en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Por tanto, el pecado, la rebelión de Satanás siempre está delante de la presencia de Dios. Oh, dije que no iba a entrar profundo, pero stay with me, I'm sorry. Me está siguiendo. Los hermanos nuevos no los dejo atrás, me están siguiendo. Ustedes son muy importantes para que nos acompañen en este camino ahora. Amén. Entonces, Satanás está, el pecado y la rebelión de Satanás está siempre. Es la razón por la cual David le decía, mi pecado está siempre delante de ti. O delante de mí, capítulo 51 del libro de los Salmos. El pecado continuamente, la rebelión de Satanás continuamente está delante de la presencia de Dios como una película vieja. Pastora, como los honeymooners, reruns como MASH, reruns, continuamente se está, I love Raymond, continuamente está delante de la presencia de Dios. Dios se acuerda siempre de la rebelión de Satanás, porque pecó en la eternidad, pero el hombre pecó en el tiempo, y como pecó en el tiempo, Dios se metió en el tiempo para poder redimir al hombre en el tiempo. Y cuando llegó el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado para vencer el pecado con su muerte. Entonces, tenemos noción del tiempo. Alguien diga tiempo. El hombre puede ser redimido, pero Satanás no. Eso es lo que tiene el diablo endiablado, que aunque él se quiera arrepentir, no puede. Esa es la razón por la cual los ángeles que se rebelaron contra Dios, de acuerdo al libro de Judas, en su único capítulo, dice que están presos en prisiones eternas para el día del gran juicio, porque los ángeles no se pueden arrepentir, pecaron en la eternidad. Pero el hombre en el tiempo, Dios lo metió en el tiempo con toda la intención de poder redimirlo. Ahora, la espada que cuidaba el huerto o el camino hiere al pastor, a Jesús. Vamos a una porción bíblica, Zacarías 13, verso 7. Me regala unos minutos más. ¿Alguien está siendo bendecido con la palabra? Zacarías 13, 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, la espada que estaba protegiendo el camino al árbol es la espada que hiere a Jesús. Es la espada del juicio. Es la lanza que le atraviesa el costado. Cristo le dice a la espada, ya no cuides el camino, hiéreme para yo llevar la herida y darle acceso al hombre. Es la misma espada que se le profetizó a María cuando María llega al templo con el niño Jesús. Y están para recibirlo Simeón y Ana. Y cuando ven al niño, Simeón toma al niño en los brazos y dice, ahora despide, Señor, a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la redención de Israel. Y comienza a profetizarle el anciano y le dice, una espada herirá tu corazón. En otras palabras, le está hablando de aquella espada que protegía la entrada al camino para guardar el huerto y para guardar el árbol de la vida. Iba a herir el corazón de María como madre que tendría que ver la muerte de su hijo y aceptarla. Bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por habernos acompañado y haber tomado tiempo para escuchar un segmento del mensaje de hoy. Si usted desea adquirir la predicación en su totalidad, puede hacerlo entrando a nuestra página electrónica www.victorsanabria.com.
Cuando visite nuestra página, por favor, considere hacer una generosa donación para que podamos continuar presentando estas prédicas y alcanzando al mundo con el mensaje de salvación y restauración. Solo con su ayuda lo podemos lograr. Nuestro ministerio estará orando y conectándose con aquellos cuyos corazones se conectan al nuestro para ayudarnos en el trabajo del reino. Oramos que Dios le conceda grandes y poderosas bendiciones.